Estos son los misterios sin resolver más raros del mundo hasta la actualidad, situaciones incomprensibles para la raza humana, o sucesos que no tienen explicación lógica ni razonable. Luego de muchos años de tratar de resolverlos, no ha sido posible y se han ido a cajones, donde quedarán guardados para el resto de la historia. Por eso estos son los 9 misterios sin resolver más raros del mundo. Número 9. Esta posición es para una persona que posee una enfermedad totalmente desconocida y perturbadora. Sin más que decir, les presento a Shanina Isom. Era una joven estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad de Memphis en Estados Unidos. Pero el año 2009 fue trasladada de urgencia a una sala de emergencia en Memphis, Tennessee, después de experimentar un ataque de asma. Los médicos de guardia la trataron con dosis de esteroides y la enviaron a casa creyendo que solo era una enfermedad normal, pero no sabían que, poco después de esto, Shanina comenzó a experimentar una sensación de picazón que empeoraba a pesar del tratamiento médico. Más tarde, de manera alarmante, se dio cuenta de que sus piernas se volvían de color negro. Los médicos estaban convencidos de que tenía una infección por estafilococo o por algún tipo de trastorno de la piel de tipo eczema. Debido a eso, se le dio más tratamiento, pero las cosas fueron de mal en peor. Las costras se estaban formando en todo el cuerpo y estaba perdiendo peso rápidamente. Los médicos de Memphis se quedaron atónitos, y le comunicaron a Shanina y a su familia que probablemente tendría que vivir con esta extraña enfermedad por el resto de su vida. 2 años más tarde, todavía en busca de respuestas y una cura, Shanina visitó el Hospital Johns Hopkins en Baltimore. Especialistas de allí determinaron que sufría de una enfermedad desconocida, que la llevó a producir 12 veces el número normal de células de la piel en sus folículos pilosos. Esto causó que le crecieran uñas en lugar de pelo. Los doctores en Johns Hopkins todavía están tratando de averiguar la causa de esta extraña enfermedad. Isom se toma actualmente 25 tipos diferentes de medicamentos, pero todavía no está cerca de ser curada. Número 8. El cráter Potomsky. En 1949, el geólogo Vadim Kolpakov partió en una expedición hacia Siberia, sin darse cuenta de que estaba a punto de descubrir uno de los misterios sin resolver más extraños del mundo: el cráter Potomsky. Como Kolpakov viajó a un territorio casi inexplorado, la gente local y acude le advirtieron de no seguir, explicando que había un mal en lo profundo del bosque, que hasta los animales lo evitaban. Lo llamaron el nido del águila del fuego, y afirmó que la gente empezaría a sentirse mal cerca de él y algunos dirían que simplemente desaparecerían sin dejar rastro. Pero un hombre de ciencias como Kolpakov no se deja intimidar por estas historias. Aún así, incluso él se encontró atónito para explicar lo que encontró en lo profundo de los bosques siberianos. Un cráter gigante. De cerca se parecía a una boca del volcán, pero Kolpakov sabía que no había habido volcanes en la zona durante al menos un par de millones de años. Este cráter parecía relativamente recién formado. Kolpakov estima que tendría alrededor de 250 años. Esta fecha ha sido apoyada por estudios posteriores de crecimiento de los árboles cercanos. Curiosamente, los árboles también parecen haber experimentado un periodo de crecimiento acelerado, similar a la observada en los bosques alrededor de Chernobyl. Desde el descubrimiento del cráter, ha habido muchas teorías sobre por qué o quién podría haberlo creado. Algunas personas, incluyendo Kolpakov, han especulado que podría haber sido formado por un meteorito, aunque el cráter no se parece a ningún otro cráter que haya dejado algún meteorito conocido. Otros están convencidos de que se trataba efectivamente de un volcán. Muchos incluso creen que hay un ovni escondido debajo del cráter. En 2005, una expedición se puso en marcha con la esperanza de encontrar algunas respuestas, pero entonces llegó la tragedia. El líder de la expedición murió de un ataque al corazón, a pocos kilómetros de distancia del sitio. Los lugareños estaban convencidos de que el mal que irradia ese cráter fue el que lo llevó a la muerte. Número 7. Las taulas de Menorca. Taulas de Menorca son megalitos antiguos que están en la isla española de Menorca. Se parecen mucho al famoso Stonehenge. Se cree que las taulas fueron erigidas por los antiguos habitantes de la isla en algún momento después del año 2000 AC.
No hay pruebas concretas de por qué las estructuras fueron construidas o por qué solo se encuentran en Menorca, y no en cualquiera de las islas vecinas. Naturalmente, las teorías abundan. Algunos creen que las piedras simbolizan un templo de algún tipo. Waldemar Fehn, un arqueólogo alemán, ha señalado que todas las taulas dan al sur, lo que lleva a especular que se erigieron como un monumento religioso para medir el movimiento de la luna. Su teoría se conoce como la teoría de la luna taula. Desafortunadamente, la teoría de Fehn solo se podría aplicar a 12 de los 13 taulas intactas. Esta no coincide con el megalito que se encuentra en el lado norte de la isla. La verdadera razón de la construcción de las taulas sigue siendo desconocida. Número 6. Los Melungeons. En 1690, los comerciantes franceses, inesperadamente, se tropezaron un asentamiento misterioso en el sur de los Apalaches. Se informó de que la gente de allí vivía en cabañas de madera y tenían la piel de un color oliva inusual y rasgos faciales que recuerdan a los europeos. Dado que se parecían a los comerciantes del norte de África con los que los franceses habían hecho negocios en Europa, supusieron que se habían tropezado con una colonia de Moors. Nada se supo más de los colonos extraños hasta 1784, cuando un hombre, John Sevier, visitó lo que más tarde sería conocido como el condado de Hancock, Tennessee. Sevier descubrió una colonia de gente a la que describió como tener rasgos europeos y la piel oscura. Aunque los propios colonos decían ser portugueses, Sevier, aparentemente, no les creyó, también llegando a la conclusión de que eran Moors. Sobre la década de 1800, los misteriosos colonos se habían extendido desde Tennessee hasta zonas aisladas de Virginia y Kentucky. Las comunidades vecinas les llamaban los Melungeons y aprovecharon cada oportunidad para degradar y discriminarlos. Las madres apalaches asustarían a sus hijos con cuentos de la gente oscuras en las montañas. El origen de los Melungeons sigue siendo desconocido. La teoría más común es que son una mezcla de blancos, negros y nativos americanos antepasados. Otros han sugerido que son los descendientes de la colonia perdida de Roanoke, que son marineros portugueses náufragos, antiguos pobladores fenicios, o incluso una de las tribus perdidas de Israel. Los registros oficiales del censo han cambiado enormemente, etiquetando los Melungeons como el blanco, el portugués, el nativo americano mulato en diferentes momentos de la historia. En 1999, surgió una nueva evidencia de que los Melungeons pudieron haber sido uno de los primeros pobladores del Viejo Mundo en América del Norte. Según el Dr. Brent Kennedy, de Wyse Universidad de Virginia, los Melungeons pueden ser descendientes de los turcos otomanos, traídos al Nuevo Mundo como siervos y abandonados en la zona de Sir Francis Drake después de haberlos capturado por los españoles. El término Melungeon pudo haber venido de Melunjin, palabra árabe que se utiliza para un alma maldita abandonada por Dios. Dado que este es todavía solo una teoría, los orígenes del pueblo Melungeon siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Número 5. Las luces Esdalen. Luces de en 1997, Harald Dale estaba acampando con su familia en el valle de Esdalen, Noruega. Justo después de las 6:30 am, una noche, Harald salió a lavarse los dientes cuando notó algo extraño. 3 luces en una formación de triángulo estaban parpadeando en el cielo oscuro. Las luces solo flotaban allí, la intensidad de su brillo iba cambiando con cada parpadeo. Harald entró corriendo a llamar a sus hijos para que lo vieran. Unos minutos más tarde, las luces desaparecieron. Harald se había convertido en una de las muchas personas en presenciar el misterioso fenómeno conocido como las luces Esdalen. Este fenómeno de las luces se remonta al siglo XIX. Han sido vistas brillar en diferentes colores, incluyendo azul, rojo y amarillo, y se han observado flotando a poca distancia por encima de la Tierra o cruzando el cielo a gran velocidad. Las luces eran particularmente activas durante la década de 1980, con un máximo de 20 informes de testigos presenciales cada semana. Los científicos han estado estudiando las luces durante años, pero aún tienen que llegar a una explicación ampliamente aceptada. Las teorías incluyen el polvo ionizado, las partículas de combustible en el aire, y, naturalmente, los ovnis. Número 4. El incidente de Mayerling.
En enero de 1889, el descubrimiento de dos cuerpos en un pabellón de caza rural en las afueras de Viena sacudió al mundo. El archiduque de Austria-Hungría, el príncipe Rudolf, y su amante, la baronesa Marie Betzera, lado a lado yacían en una cabaña en el pueblo de Mayerling. Habían sido asesinados a tiros. El misterio que rodea su muerte comenzó cuando el padre del príncipe Rudolf, el emperador Francisco José, puso una orden para que la tragedia se encubriera. Esto fue probablemente debido a que Rudolf estaba teniendo una aventura con Betzera, a pesar de estar casado con una princesa belga. Con el fin de mantener el asunto en secreto, incluso después de que los dos amantes murieran, el cuerpo de Marie Betzera se llevó y enterró en secreto en la iglesia. En cambio, el rumor que se extendió fue que Rudolf había sido envenenado por sus enemigos. Sin embargo, el emperador más tarde dijo al Papa, que sospechaba que Rudolf podría haberse suicidado y matado a Betzera durante un ataque de locura temporal. El Papa permitió que se hiciera un entierro católico. Solo después de que el emperador murió en 1916, los verdaderos detalles de las muertes de la pareja salieron a la luz. Para entonces, ya había muchos rumores extravagantes sobre el incidente. Más de 100 años después, la especulación no se ha detenido. Las teorías incluyen asesinato-suicidio, un asesinato por motivos políticos, o un encubrimiento de familiares, después de que Betzera disparara a Rudolf hasta la muerte después de una pelea de borrachos. Es probable que las dos únicas personas que sabían la verdad fueron las que murieron. Número 3. La mansión Redpath. Otro misterio centenario es el ocurrido en 1901, el asesinato de Ada Maria Mills Redpath y su hijo, Clifford, en su lujosa mansión de Montreal. Ada era una viuda muy rica que sufría de artritis reumatoide. Su hijo, en cambio, era muy saludable y estaba en el proceso de preparación para hacer el examen de la barra canadiense. Un periódico especula que Clifford no podía manejar el estrés del examen y mató a su madre antes de suicidarse. Otro periódico afirmó que la viuda Redpath sufría de insomnio severo, tanto que ella trató de quitarse la vida. Cuando su hijo intervino, fue disparado accidentalmente hasta la muerte por su propia madre. Lo raro es que el forense escribió en su informe sobre el caso los detalles cedidos por un médico que ni siquiera estaba en la escena del crimen. En dicha prueba, el informe concluyó que Clifford era un epiléptico y debía haber tenido un episodio de locura temporal el día que él y su madre murió. Aún más extraño es el hecho de que la policía nunca fue llamada a la mansión. La tragedia ocurrió un jueves por la noche y en menos de 48 horas se realizaron los entierros. En cuestión de semanas, la vida en el barrio reanudó su rutina habitual. Nadie mencionó los asesinatos nunca más. La mansión Redpath sigue siendo uno de los misterios más fascinantes en la historia de Canadá. Número 2. Foo Fighters. El término Foo Fighters se aplicó a varios avistamientos de ovnis que se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, los pilotos de combate y las tripulaciones en los buques de guerra observaron luces extrañas en el cielo y objetos de plata que parecían discos. A finales de 1942, un piloto de la Real Fuerza Aérea estaba volando Huracán A, un avión de combate, sobre Francia, cuando se dio cuenta de dos extrañas luces volando hacia su avión. Supuso que era un trazador al fuego hasta que se dio cuenta de que las luces en realidad lo estaban siguiendo, repitiendo todos los movimientos que hacía mientras estaba en el aire. No importa lo mucho que lo intentara, el piloto no pudo evadir las luces. También notó que guardaban un espacio aún entre ellos mientras lo perseguían. Solo después de varios kilómetros desaparecieron de su vista. Este extraño incidente se produjo apenas 4 meses después de que los infantes de marina en las Islas Salomón dijeron haber visto una formación de más de 150 objetos de color plateado corriendo a través del cielo.
Los marines observaron que los objetos hacían un ruido extraño y que no tenían colas o alas como los aviones. Toda mención de los avistamientos fue suprimida hasta que la guerra se acercaba a su fin. Los primeros informes no salieron en los periódicos hasta diciembre de 1944. Número 1. El misterio del faro de Eilean Mor. En 1900, las únicas almas que viven en la isla escocesa de Eilean Mor eran 3 fareros. El día después de Navidad, una nave de abastecimiento llegó a la isla. Para sorpresa de la tripulación, los fareros no los estaban esperando en el pequeño muelle de la isla. Después de soplar el cuerno de la nave y lanzar una bengala, aún no había actividad en la isla. Un guardián del faro de reemplazo llamado Joseph Moore fue enviado finalmente a investigar. Mientras se acercaba a la puerta, vio que estaba cerrada con llave. También se dio cuenta de que 2 de las 3 chaquetas impermeables, que por lo general se mantienen en la sala, no estaban. Al llegar a la cocina, se encontró con los restos de una comida y una silla tirada en el suelo. El reloj de la cocina había dejado de funcionar. Los fareros no estaban en ninguna parte. La investigación adicional reveló las inscripciones inquietantes en el registro del faro. La entrada del 12 de diciembre fue escrita por un guardián llamado Thomas Marshall. En ella, Marshall afirmó que la isla había sido golpeada por los vientos severos, peor que todo lo que había experimentado en su carrera. A pesar de que el faro fue lo suficientemente sólido como para sobrevivir a cualquier tormenta, Marshall escribió que el guardián principal, James Ducat, era muy tranquilo. El tercer guardia, William Cartur, era un marinero experimentado y un famoso peleador. La entrada del registro termina notando que él había estado llorando.